Cadenas alimentarias. Las cadenas alimenticias o alimentarias son las relaciones que se establecen entre los individuos de un ecosistema cuando unos se alimentan de otros. En todas estas cadenas alimenticias existe un flujo de energía, es decir, un viaje o circulación de esta energía y de la materia. En simples palabras, una cadena alimenticia se va a dar cuando un animal o un organismo se alimente de otro y este sea el alimento a su vez de otro organismo diferente. ¿Ya? Esta relación que se da en los ecosistemas pueden ser cadenas alimenticias muy pequeñas de microorganismos o cadenas alimenticias ya con animales un poco más grandes. ¿Por qué decimos que existe un flujo de energía? Si vemos la imagen que aquí se presenta, nos damos cuenta que tenemos en una primera instancia en color verde dice productores y luego dice consumidores primarios. Y la flecha va de izquierda a derecha. La energía fluye en esa dirección ya que el consumidor primario, en este caso es un grillo, se alimenta de lo que ahí dice productores y es él quien se queda con la energía. Por eso el flujo de la energía va de izquierda a derecha. ¿Por qué vemos que también hay una flecha que va hacia arriba? Porque cuando hay un flujo de energía de este tipo, cuando un ser vivo se alimenta de otro, siempre hay una pérdida de energía, ¿ya? Es la que se desprende de esa acción y se va directamente a parar a la atmósfera. En las cadenas alimenticias podemos encontrar una clasificación según la forma de conseguir su alimento. Encontraremos así seres vivos autótrofos y seres vivos heterótrofos. Los autótrofos, como bien lo dice su palabra, auto quiere decir yo y trofos viene del latín comida, todos los organismos que tienen la capacidad de elaborar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas tales como luz, agua, etc., los vamos a llamar autótrofos. ¿Cuáles son los seres vivos que entran en esta categoría? Las plantas. Las plantas, a través de la fotosíntesis, son capaces de crear su propio alimento, es decir, no necesitan de otros seres vivos para ellas poder subsistir. A su vez, encontramos la otra clasificación que serían los heterótrofos, que son los seres vivos que requieren de otros para alimentarse, es decir, que no son capaces de producir su alimento como las plantas, ¿cierto? No la pueden crear dentro de su organismo, sino que deben consumir elementos de la naturaleza, que están ya constituidos como alimentos, por ejemplo, las plantas o animales. Las cadenas alimenticias poseen niveles, y en el primer nivel o en la base de esta cadena alimenticia, es decir, la parte principal y que de ella se desprende todo lo que vamos a hablar después, encontramos a los productores, organismos autótrofos que fabrican su alimento, es decir, realizan fotosíntesis como las plantas y las algas, son ellas quienes ocupan el primer nivel trófico. Luego, en el segundo nivel, encontramos a los consumidores primarios. ¿Quiénes son ellos? Son los organismos heterótrofos, es decir, que necesitan de otros para vivir. Pero los consumidores primarios solamente se alimentan de plantas, es decir, son herbívoros. Es por ello que tenemos ahí un conejo y un grillo. Tercer nivel, encontramos a los consumidores secundarios. Ellos se alimentan de otros animales, en este caso de los consumidores primarios. Es por esto que son llamados carnívoros. Y ahí tenemos varios ejemplos de ellos: tiburón, cocodrilo, leones y leopardos. Los consumidores terciarios son como una variación de los secundarios, son igualmente carnívoros, pero en este caso son carroñeros. Encontramos a las águilas, zopilotes, las hienas. Todos animales carroñeros van a entrar en esta clasificación. Cuarto nivel, vamos a encontrar a los descomponedores, otro factor principal en el desarrollo de las cadenas alimenticias. ¿Por qué?
porque son los organismos que degradan la materia orgánica y forman compuestos sencillos a partir de ella. ¿Qué quiere decir esto? Descomponen todos los seres vivos que quedan en la tierra, los transforman en sustancias ricas nutritivamente, para que de esta forma la tierra tenga los nutrientes que necesitan las plantas para vivir. Es decir, el primer nivel nace y crece gracias a los descomponedores del cuarto nivel. Un ejemplo de ellos son los hongos y las bacterias. Acá tenemos un ejemplo de una simple cadena trófica o cadena alimenticia, donde en su base, y que es la que sostiene a toda esta cadena alimenticia, encontramos a las plantas, los árboles, luego encontramos a un conejo que es consumidor primario, herbívoro que se alimenta de esas plantas, luego tenemos ahí a un zorro que sería consumidor secundario que se alimenta del herbívoro, y por último encontramos a el carnívoro, en este caso carroñero, que se alimenta del carnívoro en segundo nivel. Acá hay imágenes de cadenas alimenticias y con sus posibles variantes. Tenemos varios ejemplos de productores, consumidores, consumidores secundarios primarios y por último descomponedores. Y para terminar, un pequeño mapa conceptual para que ordenemos las ideas y entendamos que las cadenas alimenticias van a ser el flujo de energía y de materia en los ecosistemas. En estas cadenas encontramos productores, consumidores primarios secundarios y también descomponedores. Consumidores primarios, secundarios, terciarios. Los primarios van a ser los herbívoros, los secundarios carnívoros y los terciarios, como ya los mencionamos, serían depredadores o carroñeros. Los descomponedores serían entonces los hongos y las bacterias, que son los que permiten el que nazcan y crezcan, ¿cierto? Los del primer orden, que serían los productores, las plantas o las algas.